Bienvenidos a nuestro trabajo del día de hoy, planeación de una clase de lengua castellana para grado quinto de primaria basado en el modelo de enseñanza por competencia de Meléndez y Gómez. El tema que hemos escogido es la narración de cuentos, estructura y creatividad. Lo primero, vamos a hacer un diagnóstico de conocimientos previos, que cada estudiante narre o escriba un cuento y el profesor va a ir mirando cómo lo hace, qué elementos utiliza y sus intereses. Lo segundo, vamos a llevarlos a una discusión grupal, donde cada estudiante pueda compartir sus historias, qué le gusta y por qué. Esto lo motivará a leer y a escribir. Y también vamos a ver qué dificultades tenemos. Finalmente, en el diagnóstico vamos a hacer una observación directa de ese trabajo grupal que los estudiantes están haciendo. Continuamos nosotros con las competencias. Nuestras competencias para esta clase va a ser comunicativa, la capacidad que tiene el estudiante para comprender, expresar y reflexionar sobre ideas y emociones a través del lenguaje escrito y oral. Competencia lectora, fomentar la lectura, la interpretación y análisis de texto. Y la competencia de producción textual, la capacidad de los estudiantes para crear textos coherentes y cohesionados. Una contextualización del tema, que va a ser la narración de cuentos, estructura y creatividad, y relación con la vida diaria, explicar cómo la narración de historias es una manera divertida de expresar las experiencias de la cotidianidad. Objetivos de aprendizaje para esta clase. Primero, comprender la estructura básica de un cuento, inicio, desarrollo, desenlace. Identificar y utilizar elementos narrativos como personajes, ambiente y conflicto. Escribir un cuento corto utilizando la estructura narrativa aprendida. ¿Qué metodología vamos a utilizar en esta clase? Vamos a hacer el aprendizaje basado en proyectos. Van a trabajar en la creación de un cuento original desde la planificación hasta la escritura y revisión. Aquí tenemos un pequeño esquema donde el estudiante va a escribir toda la estructura del cuento que va a realizar. La segunda metodología va a ser el aula invertida. Le vamos a entregar al estudiante una lectura de un cuento que observará en un video sobre la estructura narrativa del mismo. Tercera metodología, el aprendizaje colaborativo. Se organizarán en grupos pequeños para compartir ideas, pero sobre todo para hacer una retroalimentación sobre los escritos que cada uno ha hecho. Desarrollo de la clase. ¿Cómo vamos a desarrollar la clase? Ya hicimos esta planeación, ahora vamos a ver cómo la desarrollaremos. Introducción. Vamos a presentar la estructura de un cuento y análisis de un ejemplo cortico, donde se incluya el inicio, el desarrollo y el final del cuento. Actividad de escritura. Vamos a utilizar 30 minutos de nuestra clase para que los estudiantes redacten su cuento con base al esquema que ya hemos dicho anteriormente en la explicación, teniendo en cuenta las tres partes principales del cuento. Luego vamos a ir al trabajo en grupo de 20 minutos, donde van a compartir y a reflexionar sobre lo que han hecho y sobre todo la retroalimentación, que es muy importante en un grupo de estudiantes. Revisión y cierre, 15 minutos. En 15 minutos se propone la discusión en clase sobre las experiencias de escribir y compartir su cuento, seguido de ajustes finales que deberá hacer el maestro, claro que sí. Evaluación, muy importante en la planificación de una clase, la evaluación. Evaluación formativa para este caso y evaluación sumativa. Respecto de la evaluación formativa, vamos a haber observado el proceso de escritura y la participación del trabajo en grupo. Y la evaluación sumativa, que será el cuento entregado
teniendo en cuenta lo planteado al principio, las tres partes principales, la creatividad y la coherencia. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Vamos a utilizar cuadernos para bocetar ideas, diccionario, ejemplos de cuento. Vamos a usar la tecnología para los videos que queremos presentarles y el acceso a plataforma digital donde ellos puedan mirar otros cuentos. Muy importante en la planeación de una clase, las adaptaciones. Tenemos que tener en cuenta los planes de ajustes razonables para estudiantes de niños con necesidades educativas especiales, donde se les brinde un apoyo durante el proceso de escritura o proceso visual dictado por voz, etc. Igualmente los niveles de competencia, cuentos con niveles diferentes de complejidad para la lectura y la escritura, teniendo en cuenta la población a la que va dirigida. Muy importante aquí la inclusión y la equidad, que todos aprendan a su propio ritmo. Finalmente, queremos contarles la referencia de Meléndez y Gómez, la planificación curricular en el aula, un modelo de enseñanza por competencias. Bueno, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia en otros espacios.